La génesis de la palabra mentor es que en las épocas de Ulises tenía un íntimo amigo que se llamaba Mentor y dejó a Telémaco, su hijo, a cargo de Penélope, la que tejía y destejía, ¿se acuerdan? Entonces le contaba los puntos, el hijo, mentira, es un chiste, que le contaba los puntos. Entonces le dejó el reino a su cargo a Telémaco, pero a Telémaco también le dejó un mentor que lo ayudó en su crecimiento y lo ayudó a dejar el reino perfectamente preparado para cuando su padre viniera de la guerra entregárselo. Porque el padre no le había dado la sucesión del reino, le había dicho solamente cuídalo, que es lo que pasa habitualmente en las empresas familiares también, donde hay gente que cree que le dieron la sucesión y en realidad lo único que le dijeron es vení a ayudarme. Esto sucede. Hay otra acepción de mentor que antes de que existiera la escuela, que tiene que ver con la revolución industrial, porque la revolución industrial generó escuelas para que los chicos estén sentados esperando y acomodándose a los horarios de las fábricas. Pero antes de esto, los chicos aprendían en casa, tenían mentores. Claro, los ricos. Los pobres no sabían leer ni escribir, eran analfabetos. Pero los ricos podían darse el lujo de tener un mentor viviendo en la familia y con la familia. El mentor se ocupaba del adolescente, le enseñaba esgrima, geometría, geografía, a tratar a las mujeres, a usar el florete, a andar a caballo, las reglas de la comida. Y cuando este muchacho crecía, el mentor se iba porque era nada más que un acompañamiento en un segmento de su vida. Esto es el mentoring, el acompañamiento a determinadas personas en determinado tiempo de su vida para poder ayudarle a pensar cosas que ya sabe, pero que las hubiese hecho muchos años más tarde, pero que el tener un mentor que viene a ser una especie de cabeza postiza, que está ayudando a pensar, que está viendo más allá, porque no está jugado en la cosa diaria de la persona. Entonces tiene una distancia útil y una experiencia suficiente de haber visto tantos casos como para poder ayudar y poder entender qué pasa con la persona en su presente, en su pasado, y tal vez proyectar una especie de futuro, aunque yo insisto que el futuro no existe. El mentor tiene que saber mucho, mucho de mucho. Tiene que saber historia para poder entender un genograma, tiene que entender de sociología, tiene que entender de matemáticas, tiene que entender de estrategia, tiene que entender de comercio, tiene que entender de gente, de relaciones. Entonces, tiene que ayudar a resolver cosas aquí y ahora, tiene que llevar a la acción lo que se entendió. Entonces, si vos conoces a algún psicólogo y algún coach, te vas a dar cuenta con lo que te conté si el otro es lo mismo o no. Porque a mí me ponen en situaciones muy complicadas en el momento que yo tengo que explicar en qué se diferencia. Porque cuando vos le vas a preguntar a un médico clínico en qué te diferencias de un cirujano, te contesta, pues yo opero, y con eso estás contenta. Sin embargo, no es así. El médico clínico tiene una cantidad de cosas con las que opera y el cirujano opera de otra manera. Entonces, hay cosas que no son comparables. Entonces, a partir de ahora, porque uno va cambiando, ¿no? Y se va acomodando a las situaciones. Cada vez que me pregunten qué diferencia hay con el coaching, le voy a decir, es otra cosa. Porque es otra cosa. Entonces, no hace falta que el mentor se diferencie para poder definirse en función de lo que es un coach. Al revés, el coach verá que no tiene de mentor y por eso se llama coach. ¿De dónde sale la palabra coach? La palabra coach sale de una persona que ayuda a entrenarse y mejora los movimientos de la persona. Entonces, le dice,
¿Vos querés jugar al tenis? Vas a jugar al tenis. Vos, para poder jugar al tenis, vas a tener que modificar el drive. Vení que yo te voy a enseñar. Y entonces le enseña y lo acompaña hasta que modificó el drive. El mentor pregunta, ¿servís para jugar al tenis o no? Si no servís para jugar al tenis, no me jodas, anda a hacer otra cosa. Y anda a nadar. ¿Por qué? Porque mucha gente lo que hace es ponerse una cosa en la cabeza para joderse la vida. Y dice, yo quiero jugar al tenis. Y no puede jugar al tenis. Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor lo quiere como una cosa social. Entonces el coach tendría que enseñarle sociabilidad, no tenis. ¿Entendés? La pregunta del coach es, ¿dónde querés llegar de acá a 3 años? El mentor dice, vas a llegar donde puedas, porque la gente hace lo que puede y no lo que quiere. Entonces no es donde vos querés llegar dentro de 3 años, y yo te voy a acompañar. Porque lo que hace es reforzarle el síntoma de la, no sé, del delirio o de las ganas o de lo que fuera, y se convierte en un brazo más del cliente de él. Y nosotros no somos un brazo. A veces somos un papá, a veces una mamá, a veces un pedazo de cerebro, a veces una máquina de diálisis, a veces nos ponemos como el enemigo. Tenemos muchas formas de ser mentor. No nos vas a reconocer, porque en cada sesión uno ve 2 personas hablando, pero ¿qué pasa ahí adentro? ¿Cuál es la interacción ahí adentro? Es que uno habla con el inconsciente del otro, pero lo lleva a la acción.